Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Radio Pajaritos FM. Continuamos acompañándole a esta hora en Pajaritos FM y ya empezaron a florecer los aromos y con la floración de los aromos vienen un montón de problemas para las personas que son susceptibles, que son muy sensibles a lo que es los polen y los famosos alergenos, con ya viene la primavera. Y para hablar acerca de las alergias primaverales, como todos los años, que nos mantienen los ojos rojos, llorosos, romadizos, estamos con Tania Lazo, enfermera docente de la Universidad del Duoc Bucé, perdón, de la sede de Maipú, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Tania, gusto en saludarte. Bienvenidas a Pajaritos FM. Hola, buenos días. El gusto es mío, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Tania, ¿a qué se debe esto tan molesto que son el romadizo, el picazón de los ojos, el llorar constantemente, los estornudos? En esta época ya Claro, empiezan a florecer los aromas en el mes de agosto y ahí para adelante ya empieza el suplicio de muchas personas que son muy sensibles a estos cambios en el ambiente. Estos pequeños, ¿cómo te dijera yo? Alergenos podría ser que se llaman, que recorren el aire y uno los va a transpirar. ¿Qué puede hacer uno referente a esto? sí, mira, la verdad es que esto es bastante simple. Gran parte de la población sufre este tipo de alergias. Sin embargo, eh, ¿a qué se debe? Esto es una exacerbación nomás del sistema inmune de cada una de las personas a ciertos alergenos. ¿Qué le llamamos nosotros a los alergenos o al alérgeno? Son básicamente polvos, ¿no es cierto?, que circulan en el aire y que al normal de las personas no les hace daño. En general, la mayoría vive sin ningún problema, puede aspirar polvo, el ácaro del polvo, el polen, etcétera, sin tener esta exacerbación de reacciones. Es decir, que una persona alérgica exagera, sin querer, por supuesto, esto es involuntario, de autoinmune, la respuesta a esta reacción. Es decir, que genera más moco de lo habitual, existe picazón, los ojos más llorosos, qué sé yo, irritación de la vía respiratoria, sobre todo de la alta. Entonces aumentan los estornudos, el malestar, sobre todo en la mañana y durante las tardes, donde decanta este polvo, y en la mañana donde aumenta. Eh, ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, muchas de estas personas al final terminan convirtiéndose en personas asmáticas, es decir, que a la larga esta exacerbación de las reacciones es más bien de la vía aérea baja, o sea, ya empiezan a tener problemas bronquiales, qué sé yo. Pero la mayoría los tiene en relación a la vía aérea alta, o sea, más que un estornudo, una picazón que en general se vuelve bastante molesto. ¿Cómo podemos evitarlo? La verdad que las personas que tienen muy exacerbada esta reacción, evitar quizás ir a lugares donde haya mucho tipo de alergia, ¿cierto? Evitar concurrir a lugares donde haya muchos árboles que tengan muchos alérgenos. En las casas, en los niños sobre todo, evitar los peluches, evitar las secreciones de polvo, es decir, que no usar plumeros, si es que yo voy a limpiar, por ejemplo, la casa, ojalá que sea con pañitos húmedos y la verdad que no se levante el exceso. Barrer con más precaución, abrir las ventanas, ventilar, pero ojalá no durante todo el día porque eso hace que el ácaro del polvo se introduzca también en las vías respiratorias. Por otro lado, las personas que tienden a dormir con mascotas, la caspa de las mascotas es la que genera este tipo de alergia, más que los pelos, son en la caspita que la piel del perrito o del gatito es la que genera, la que se mete en la vía respiratoria, exagerando esta reacción. Si por otro lado, las personas, a pesar de tomar todas estas medidas, no baja la sintomatología, en este caso sí sería ideal consultar con un médico y quizás sea bueno empezar a tomar medicamentos de tipo que disminuyan la respuesta inflamatoria eh, a este tipo de reacciones. Claro, lo que pasa es que Como nosotros los mayor. chinos somos muy buenos para automedicarnos, ¿ya? Somos Exactamente. médicos, somos de todo, somos dentistas, somos de todo. Y la gente regularmente tiene la mala, ¿cómo te dijera yo? La mala costumbre de automedicarse. Es que a mi vecina le dieron, es que a la Juanita le dieron. Entonces, sí, pero es que todos los organismos no son lo mismo y no tienen la misma respuesta frente a un medicamento que el resto de la persona. Así que, como tú dices, hay que ir a un médico no sé, antes llevaba a mi hija al Miguel de Servet, que en paz descanse ya no existe porque le hicieron el test del parche, porque es alérgica a toda esta niñita. Yo tenía que mandarla trayendo dentro de una bolsa nylon, porque todo le afecta, es muy sensible.
Pero los niños regularmente no son alérgicos, o son solamente reaccionan o son sensibles a ciertas cosas. Los niños en general, cuando yo puedo sospechar que mi hijo es alérgico, por ejemplo, o que yo soy alérgica, cuando se acerca la primavera, ¿no es cierto? O ya pasando el invierno, y empiezo a tener estas reacciones durante la mañana, donde hay como conjuntivitis, donde los ojos siempre están vidriosos en la mañana, toda una picazón molesta, la nariz siempre roja, donde empiezo a secretar más moco de lo habitual, y que incluso durante la noche esa secreción nasal, que se llama descarga posterior, se vuelve molesta incluso hasta para dormir, comienzan los ronquidos, qué sé yo. Yo pudiese sospechar de eso. ¿Cuándo no sospechar o cuándo descartar un cuadro respiratorio que quizás pudiera ser más severo? Es que las reacciones alérgicas en general no involucran fiebre ni malestar general. Es decir, que no me mandan a la cama como si yo tuviera una gripe. No son como invalidantes. Sin embargo, solo consultar al médico en el caso de que esto ya no me permita trabajar. O sea, ya sabes que es tanta el dolor de garganta que me produce, la picazón de garganta que no me permite hacer clases. Y en este caso los medicamentos igual tienen reacciones adversas. Por lo tanto, como bien tú dices, no podemos automedicarnos porque a Juanita Pérez se la indicaron. Y por otro lado, los antialérgicos, después de varios usos continuos por meses, hay que cambiarlo porque producen en el fondo cierta tolerancia y ya no producen el mismo efecto. Sí, hay que avisar también de que hay gente que ocupa los antihistamínicos para dormir, ya que pues, no tienen acceso a los psicotrópicos. Entonces ahora los Exacto. médicos ya están dando recetas para todo lo que son antihistamínicos. Tania, uno regularmente está expuesto a todos los alergenos que hay en el medio ambiente, sean animal, de pasto, vegetales, etcétera. ¿Uno puede hacer reacciones alérgicas de un año para otro o de una temporada para otra, no siendo alérgico anteriormente? Por supuesto, por supuesto. Hay personas que son alérgicos a medicamentos, donde toda la vida, o durante 30 años, jamás fue alérgico a ciertos medicamentos y de repente le recetaron ibuprofeno y se enrechó completo, por ejemplo. Y de pronto se hace, eso es una respuesta inmunitaria, a veces nuestro cuerpo no sabemos cómo trabaja y de pronto le da por ser alérgico a ciertas cosas de las cuales nunca fui alérgico y apareció, ¿no? O sea, sí se puede aparecer ese caso. Entonces, cuando te hacen una pregunta, ¿usted es alérgico? Entonces uno tiene que responder, hasta el momento no. Exactamente. No lo sé, mire, nunca he hecho ninguna reacción, pero vaya a saber usted. Mañana no sabe. Y eso puede Claro, suceder también con los alimentos, por ejemplo, una persona así, con los alimentos, como tú bien dices, claro, o con el sol también, que hay sí, gente, absolutamente. sí. Es más, hay mucha gente que le gusta consumir mariscos y pescado y que nunca ha sido alérgica a los mariscos y pescado. Sin embargo, a veces cuando se rompe la cadena de frío de ciertos alimentos, como por ejemplo algunos peces con colores, el jurel, el atún, el salmón, a veces yo nunca hice reacciones. Sin embargo, cuando estos alimentos pierden la cadena de frío, generan histamina en grandes cantidades, produciendo reacciones alérgicas severas como choque anafiláctico, donde se puede cerrar la vía aérea alta. Por lo tanto, hay que tener ojo con eso también. O sea, la gente que compra en feria y que de repente es media alérgica o hace reacciones alérgicas a muchas cosas, al polen incluso, pudiese su respuesta ante cierto alérgeno especial, una respuesta exacerbada o exagerada, pudiendo producir incluso cuadros graves. Estamos a esta hora de la mañana conversando con Tania Lazo, enfermera docente del DUOC-UC de la sede Maipú, sobre las alergias y los inconvenientes en esta época complicada que ya se aproxima la primavera, y vamos a tener un largo 18. Referente a ese largo 18, Tania, quería hacer un alcance. Eh, el vino regularmente tiene taninos, ya y hay otro día le pasó a un familiar que se tomó una copa de vino, no estaba borracho ni debajo de las mesas, sino que se tomó una copa de vino al almuerzo y se puso rojo, pero completamente. ¿Eso es una reacción alérgica? Sí, se puede tomar como una reacción alérgica, no es que sea alérgico al vino, ¿no es cierto? Sino que se puede tomar como algo así, se tiene que reaccionar según esto. Ahora, las personas que se ponen de este color, mientras la persona no tenga una reacción respiratoria que le dificulte el poder respirar, no es de gravedad en este caso. Cuando yo tengo que consultar o decir, ¿sabes qué? Vamos a un servicio de urgencia inmediato. En este caso, si la persona empieza con tos,
aparte del color que le podemos llamar rash cutáneo, cuando se ponen coloraditos, ¿no es cierto? Y en este caso, si esta persona empieza con síntomas respiratorios, ¿sabes qué me está costando respirar? No me entra aire, me siento la vía aérea inflamada, por favor ayuda. En este caso es de urgencia, porque eso sí pudiese cerrar por completo la vía aérea y ese es un cuadro grave de reacción alérgica o anafiláctica, que le llamamos. Un racha Pero el anafiláctico. cambio de color, la verdad que son reacciones no severas y que se pueden manejar. Tania, uno siempre hace dentro de la salud, aquí en Chile muy poco se enseña, lo que es la profilaxis, ¿ya? ¿Qué es lo que uno debe hacer regularmente para evitar las alergias? Como tú decías, limpiar con un pañito, evitar que se levanten los poros, pero uno anda en el aire, por ejemplo, hay personas que van al centro, al centro de Santiago, y la polución ya les provoca alergia en los ojos. Claro, mira, durante la pandemia fue bastante efectivo el uso de mascarilla, ¿ah? Si bien no es recomendable usarlo con regularidad ya, porque en el fondo no, ya no estamos si bien se hizo endémico esto del COVID, sin embargo el uso de mascarilla igual en algunos pacientes alérgicos disminuyó francamente la sintomatología, y esto fue básicamente porque en el fondo mantenía la vía aérea alta un poco más tapada. Sin embargo, como método profiláctico, la verdad que el ser alérgico es como tener mala suerte. ¿Qué es lo que yo pudiera hacer como para disminuir? Mantener siempre la vía aérea limpia, ¿ya? Es decir, que ojalá harto aseo de cavidades siempre. Y si es que esto ya es muy reactivo, yo soy muy reactiva al smog, quizás pudiese mejorar el uso de mascarilla, pero a veces eso igual produce malestar en la garganta, es decir, que la gente empieza a toser más, quizás el exceso de calor, se desespera, que sí. Como una cura a la alergia no hay. O sea, esto en el fondo es mala suerte asociado a que yo tengo una hiperreactividad inmunitaria, ¿no? Si esto ya se torna muy molesto, como te digo, la única solución es que a mí me disminuyan esta reacción a través de algo medicamentoso, y eso es consulta médica. Puedo yo sí tener alguna uso de gotitas, qué sé yo, como para disminuir lo rojo del ojo, de que haya menos picor ocular, el aseo. Hay algunos PAF que son de mometasona, es decir, de algunos medicamentos que me pudiesen mantener las reacciones alérgicas un poquito a raya, ¿ya? Como son corticoides inhalatorios, en PAF nasales e incluso inhalatorios. Pero eso también, como digo, es de uso médico. Así que el consejo es que si esto se torna ya invalidante, es una consulta médica sí o sí. Cambiarse a un país más seco nomás, o irse al norte donde no Y haya lo otro sí es mala suerte, o sea, mala suerte. exacto. Queremos agradecer a Tania Lazo, a ver, déjame ver, sí, enfermera docente del Duoc UC, ahí en la, Así de que está aquí en la esquina, pues aquí en cerquita, y en Blanca con es. primera Esquina trampa, blanca, esquina Blanca, sí. exacto. Que la gente confunde con 5 de abril, pues el 5 de abril es la calle del frente, Claro, misma vía. el de al frente, Tania, justamente. el otro día me tocó visitar la sede del Duoc UC, un recorrido, y me llamó bastante la atención el equipamiento que ustedes tienen. Contienen ahí en las salas de UCI, por ejemplo, las camas clínicas, tienen monitores multiparámetros, tienen los monitos, ¿cómo te Los digo? fantomas, sí. Y yo cuando chico, cuando era joven, con personas nomás, pues me decía, ya, bájese, subas el brazo, bájese el brazo, y aquí vamos, y vamos a practicar. No, 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 así nomás. Y así íbamos practicando entre nosotros practicábamos. Pero ya ahora son monitos, hay monitos, hay monitores, todo electrónico, hay, no sé, en ese tiempo nada, así Todo nomás, simulado, ¿no? a puro ojo nomás, así con el esfigmomanómetro, con el toma de presión, así nomás. Ahora no, con mercurio, que ya está prohibido el mercurio. Ahora no, son electrónicos, Digitales, claro. con las cosas van cambiando, pero los pacientes son los mismos, ¿ah? Los pacientes siguen siendo los mismos, sí. Los Se peores, agregan algunas patologías nuevas, pero la verdad que es muy parecido ya como era antiguamente. los peores pacientes, los médicos. Entonces, Sí, casa herrero, cuchillo palo. claro, agradecerte por la presencia tuya. Esperamos tener próximamente para que hablemos acerca de otras alergias, que son las alergias alimentarias, las alergias por Por el supuesto. látex,
hay un montón de alergias que hay y vamos a ir también hablando acerca de una alergia que no está considerada, por ejemplo, ser celíaco, todas esas enfermedades que son reacciones alimenticias, también es conveniente porque hoy en día el consumir alimentos tan elaborados y no que recién salidos, como te dijera yo, las como harinas, fresco. claro. Por ejemplo, las harinas le sacan todo y le tienen que poner más encima ácido fólico a las harinas. Y es raro esto, cuando la harina trae, pero se le sacan todo eso. Entonces, yo creo que eso va reaccionando porque tenemos cada día más gente con problemas alimentarios, de alergias alimentarias, niños que nacen con problemas por alergias alimentarias, para poder ir profundizando mucho más sobre ese tema, si te parece. Perfecto, cuando quieran, yo feliz. Listo, Tania. Que estés bien, que tengas muy buena tarde y no se ponga tan Listo, mala muchas con los gracias a alumnos. usted. Ya, no, no. Listo. Sea más consciente con los alumnos que ellos Ok. estudian. Estudiar anatomía es horrible, sobre todo cuando uno dice extensión y origen del músculo, ah, esto ya se pone pesada la cosa. Que tenga buena tarde, gusto Exacto. Pajaritos FM. Que estés bien. Listo, hasta luego, gracias. Eso, estamos con Tania Lazo, enfermera docente de la Universidad del Duoc UC, perdón, de la sede de Maipú, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Tania, gusto en saludarte. Bienvenidas a Pajaritos FM. Hola, buenos días. El gusto es mío, por supuesto.
Muchas gracias por la invitación. Tania, ¿a qué se debe esto tan molesto que son el romadizo, el picazón de los ojos, el llorar constantemente, los estornudos? En esta época ya Claro, empiezan a florecer los aromas en el mes de agosto y ahí para adelante ya empieza el suplicio de muchas personas que son muy sensibles a estos cambios en el ambiente. Estos pequeños, ¿cómo te dijera yo? Alergenos podría ser que se llaman, que recorren el aire y uno los va a transpirar. ¿Qué puede hacer uno referente a esto? sí, mira, la verdad es que esto es bastante simple. Gran parte de la población sufre este tipo de alergias. Sin embargo, eh, ¿a qué se debe? Esto es una exacerbación nomás del sistema inmune de cada una de las personas a ciertos alergenos. ¿Qué le llamamos nosotros a los alergenos o al alérgeno? Son básicamente polvos, ¿no es cierto?, que circulan en el aire y que al normal de las personas no les hace daño. En general, la mayoría vive sin ningún problema, puede aspirar polvo, el ácaro del polvo, el polen, etcétera, sin tener esta exacerbación de reacciones. Es decir, que una persona alérgica exagera, sin querer, por supuesto, esto es involuntario, es autoinmune, la respuesta a esta reacción. Es decir, que genera más moco de lo habitual, existe picazón, los ojos más llorosos, qué sé yo, irritación de la vía respiratoria, sobre todo de la alta. Entonces aumentan los estornudos, el malestar, sobre todo en la mañana y durante las tardes, donde decanta este polvo, y en la mañana donde aumenta. Eh, ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, muchas de estas personas al final terminan convirtiéndose en personas asmáticas, es decir, que a la larga esta exacerbación de las reacciones es más bien de la vía aérea baja, o sea, ya empiezan a tener problemas bronquiales, qué sé yo. Pero la mayoría los tiene en relación a la vía aérea alta, o sea, más que un estornudo, una picazón que en general se vuelve bastante molesto. ¿Cómo podemos evitarlo? La verdad que las personas que tienen muy exacerbada esta reacción, evitar quizás ir a lugares donde haya mucho tipo de alergia, ¿cierto? Evitar concurrir a lugares donde haya muchos árboles que tengan muchos alérgenos. En las casas, en los niños sobre todo, evitar los peluches, evitar las secreciones de polvo, es decir, que no usar plumeros, si es que yo voy a limpiar, por ejemplo, la casa, ojalá que sea con pañitos húmedos y la verdad que no se levante el exceso. Barrer con más precaución, abrir las ventanas, ventilar, pero ojalá no durante todo el día porque eso hace que el ácaro del polvo se introduzca también en las vías respiratorias. Por otro lado, las personas que tienden a dormir con mascotas, la caspa de las mascotas es la que genera este tipo de alergia, más que los pelos, son es la caspita que la piel del perrito o del gatito es la que genera, la que se mete en la vía respiratoria, exagerando esta reacción. Si por otro lado, las personas, a pesar de tomar todas estas medidas, no baja la sintomatología, en este caso sí sería ideal consultar con un médico y quizás sea bueno empezar a tomar medicamentos de tipo que disminuyan la respuesta inflamatoria eh, a este tipo de reacciones, Claro, lo que pasa es que como nosotros los mayor. chinos somos muy buenos para automedicarnos, ¿ya? Somos Exactamente. médicos, somos de todo, somos dentistas, somos de todo. Y la gente regularmente tiene la mala, ¿cómo te dijera yo? La mala costumbre de automedicarse. Es que a mi vecina le dieron, es que a la Juanita le dieron. Entonces, sí, pero es que todos los organismos no son los mismos y no tienen la misma respuesta frente a un medicamento que el resto de la persona. Así que, como tú dices, hay que ir a un médico no sé, antes yo llevaba a mi hija al Miguel de Servet, que en paz descanse, ya no existe porque le hicieron el test del parche, porque es alérgica a toda esta niñita. Yo tenía que mandarla trayendo dentro de una bolsa nylon, porque todo le afecta, es muy sensible. Pero los niños regularmente no son alérgicos, no son, solamente reaccionan o son sensibles a ciertas cosas. Los niños en general, ¿cuándo yo puedo sospechar que mi hijo es alérgico, por ejemplo, o que yo soy alérgica? Cuando se acerca la primavera, ¿no es cierto? O ya pasando el invierno, y empiezo a tener estas reacciones durante la mañana, donde hay como conjuntivitis, donde los ojos siempre están vidriosos en la mañana, torna una picazón molesta, la nariz siempre roja, donde empiezo a secretar más moco de lo habitual, y que incluso durante la noche esa secreción nasal, que se llama descarga posterior, se vuelve molesta incluso hasta para dormir, comienzan los ronquidos, qué sé yo. Yo pudiese sospechar de eso. ¿Cuándo no sospechar o cuándo descartar un cuadro respiratorio que quizás pudiera ser más severo? Es que las reacciones alérgicas en general no involucran fiebre ni malestar general. Es decir, que no me mandan a la cama como si yo tuviera una gripe.
no son como invalidantes. Sin embargo, solo consultar al médico en el caso de que esto ya no me permita trabajar. O sea, ya sabes que es tanta el dolor de garganta que me produce la picazón de garganta que no me permite hacer clases. Y en este caso los medicamentos igual tienen reacciones adversas. Por lo tanto, como bien tú dices, no podemos automedicarnos porque a Juanita Pérez se la indicaron. Y por otro lado, los antialérgicos, después de varios usos continuos por meses, hay que cambiarlo porque producen en el fondo cierta tolerancia y ya no producen el mismo efecto. Sí, hay que avisar también de que hay gente que ocupa los antihistamínicos para dormir, ya que no tienen acceso a los psicotrópicos, entonces ahora los Exacto. médicos ya están dando recetas para todo lo que son antihistamínicos. Tania, uno regularmente está expuesto a todos los alergenos que hay en el medio ambiente, sean animal, de pasto, vegetales, etcétera. ¿Uno puede hacer reacciones alérgicas de un año para otro o de una temporada para otra, no siendo alérgico anteriormente? Por supuesto, por supuesto. Hay personas que son alérgicos a medicamentos, donde toda la vida, o durante 30 años, jamás fue alérgico a ciertos medicamentos y de repente le recetaron ibuprofeno y se enrechó completo, por ejemplo. Y de pronto se hace, eso es una respuesta inmunitaria, a veces nuestro cuerpo no sabemos cómo trabaja y de pronto le da por ser alérgico a ciertas cosas de las cuales nunca fui alérgico y apareció, ¿no? O sea, sí se puede aparecer ese caso. Entonces, cuando te hacen una pregunta, ¿usted es alérgico? Entonces uno tiene que responder, hasta el momento no. Exactamente. No lo sé, mire, nunca he hecho ninguna reacción, pero vaya a saber usted. Mañana no sabe. Y eso puede suceder Claro, también con los alimentos, por ejemplo, una persona así, con los alimentos, como tú bien dices, claro, o con el sol también, que hay sí, gente, absolutamente. sí. Es más, hay mucha gente que le gusta consumir mariscos y pescado y que nunca ha sido alérgica a los mariscos y pescado. Sin embargo, a veces cuando se rompe la cadena de frío de ciertos alimentos, como por ejemplo algunos peces con colores, el jurel, el atún, el salmón, a veces yo nunca hice reacciones. Sin embargo, cuando estos alimentos pierden la cadena de frío, generan histamina en grandes cantidades, produciendo reacciones alérgicas severas como choque anafiláctico, donde se puede cerrar la vía aérea alta. Por lo tanto, hay que tener ojo con eso también. O sea, la gente que compra en feria y que de repente es media alérgica o hace reacciones alérgicas a muchas cosas, al polen incluso, pudiese su respuesta ante cierto alérgeno especial, una respuesta exacerbada o exagerada, pudiendo producir incluso cuadro grave. Estamos a esta hora de la mañana conversando con Tania Lazo, enfermera docente del DUOC UC de la sede Maipú, sobre las alergias y los inconvenientes en esta época complicada que ya se aproxima la primavera, y vamos a tener un largo 18. Referente a ese largo 18, Tania, quería hacer un alcance. Eh, el vino regularmente tiene taninos, ya y hay. Otro día le pasó a un familiar que se tomó una copa de vino, no está borracho ni debajo de las mesas, sino que se tomó una copa de vino al almuerzo y se puso rojo, pero completamente. ¿Eso es una reacción alérgica? Sí, se puede tomar como una reacción alérgica, no es que sea alérgico al vino, ¿no es cierto? Sino que se puede tomar como algo así, se tiene que reaccionar según esto. Ahora, las personas que se ponen de este color, mientras la persona no tenga una reacción respiratoria que le dificulte el poder respirar, no es de gravedad en este caso. Cuando yo tengo que consultar o decir, ¿sabes qué? Vamos a un servicio de urgencia inmediato. En este caso, si la persona empieza con tos, aparte del color que le podemos llamar rash cutáneo, cuando se ponen coloraditos, ¿no es cierto? Y en este caso, si esta persona empieza con síntomas respiratorios, ¿sabes qué? Me está costando respirar, no me entra aire, me siento la vía aérea inflamada, por favor ayuda. En este caso es de urgencia, porque eso sí pudiese cerrar por completo la vía aérea y ese es un cuadro grave de reacción alérgica o anafiláctica, que le llamamos. Un racha Pero el anafiláctico. cambio de color, la verdad que son reacciones no severas y que se pueden manejar. Tania, uno siempre hace dentro de la salud, aquí en Chile muy poco se enseña, lo que es la profilaxis, ¿ya? ¿Qué es lo que uno debe hacer regularmente para evitar las alergias? Como tú decías, limpiar con un pañito, evitar que se levanten los polvos, pero uno anda en el aire, por ejemplo, hay personas que van al centro, al centro de Santiago, y la polución ya les provoca alergia en los ojos. Claro, mira, durante la pandemia
fue bastante efectivo el uso de mascarilla, ¿ah? Si bien no es recomendable usarlo con regularidad ya, porque en el fondo no, ya no estamos si bien se hizo endémico esto del COVID, sin embargo el uso de mascarilla igual en algunos pacientes alérgicos disminuyó francamente la sintomatología, y esto fue básicamente porque en el fondo mantenía la vía aérea alta un poco más tapada. Sin embargo, como método profiláctico, la verdad que el ser alérgico es como tener mala suerte. ¿Qué es lo que yo pudiera hacer como para disminuir? Mantener siempre la vía aérea limpia, ¿ya? Es decir, que ojalá harto aseo de cavidades siempre. Y si es que esto ya es muy reactivo, yo soy muy reactiva al smog, quizás pudiese mejorar el uso de mascarilla, pero a veces eso igual produce malestar en la garganta, es decir, que la gente empieza a toser más, quizás el exceso de calor, se desespera, que sí. Como una cura a la alergia no hay. O sea, esto en el fondo es mala suerte asociado a que yo tengo una hiperreactividad inmunitaria. Si esto ya se torna muy molesto, como te digo, la única solución es que a mí me disminuyan esta reacción a través de algo medicamentoso, y eso es consulta médica. Puedo yo sí tener alguna uso de gotitas, qué sé yo, como para disminuir lo rojo del ojo, de que haya menos picor ocular, el aseo. Hay algunos PAF que son de mometasona, es decir, de algunos medicamentos que me pudiesen mantener las reacciones alérgicas un poquito a raya, ¿ya? Como son corticoides inhalatorios, en PAF nasales e incluso inhalatorios. Pero eso también, como digo, es de uso médico. Así que el consejo es que si esto se torna ya invalidante, es una consulta médica sí o sí. Cambiarse a un país más seco nomás, o irse al norte donde no Y haya lo otro sí es mala suerte, o sea, mala suerte. exacto. Queremos agradecer a Tania Lazo, a ver, déjame ver, sí, enfermera docente del Duoc UC, ahí en la, Así de que está aquí en la esquina, pues aquí en cerquita, y en Blanca con es. primera Esquina trampa, blanca, esquina Blanca, sí. exacto. La gente confunde con 5 de abril, pues el 5 de abril es la calle del frente, Claro, misma vía. el al frente, Tania, justamente. el otro día me tocó visitar la sede del Duoc UC, un recorrido, y me llamó bastante la atención el equipamiento que ustedes tienen. Contienen ahí las salas de UCI, por ejemplo, las camas clínicas, tienen monitores multiparámetros, tienen los monitos, ¿cómo se Los dice? fantomas, sí. Y yo cuando chico, cuando era joven, con personas nomás, pues me decía, ya, bájese, súbase el brazo, bájese el brazo, y aquí vamos, y vamos a practicar, no, 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 así nomás, y así íbamos practicando entre nosotros practicábamos. Pero ya ahora son monitos, hay monitos, hay monitores, todo electrónico, hay, no sé, en ese tiempo nada, así Todo nomás, simulado, ¿no? a puro ojo nomás, así con el esfigmomanómetro, con el toma presión, así nomás. Ahora no, con mercurio, que ya está prohibido el mercurio. Ahora no, son electrónicos, con, Digitales, claro. y cómo las cosas van cambiando, pero los pacientes son los mismos, ¿ah? Los pacientes siguen siendo los mismos, sí. Los Se peores, agregan algunas patologías nuevas, pero la verdad que es muy parecido ya como era antiguamente. los peores pacientes, los médicos. Entonces, Sí, casa herrero, cuchillo palo. claro, agradecerte por la presencia tuya. Esperamos tener próximamente para que hablemos acerca de otras alergias que son las alergias alimentarias, las alergias Por por el supuesto. látex. Hay un montón de alergias que hay y vamos a ir también hablando acerca de una alergia que no está considerada, por ejemplo, ser celíaco, todas esas enfermedades que son reacciones alimenticias. También es conveniente porque hoy en día el consumir alimentos tan elaborados y no que recién salidos, como te dijera yo, las Como harinas, fresco. claro. Por ejemplo, las harinas le sacan todo, todo, y le tienen que poner más encima ácido fólico a las harinas. Y es raro esto, cuando la harina trae, pero se le sacan todo eso. Entonces, yo creo que eso va reaccionando porque tenemos cada día más gente con problemas alimentarios, de alergias alimentarias, niños que nacen con problemas con alergias alimentarias, para poder ir profundizando mucho más sobre ese tema, si te parece. Perfecto, cuando quieran, yo feliz. Listo, Tania, que estés bien, que tengas muy buena tarde y no se ponga tan Listo, mala. muchas gracias a usted. Ya, ya, no. Listo.
sea más consciente con los alumnos que ellos Ok. estudiar anatomía es horrible, sobre todo cuando uno dice extensión y origen del músculo, ahí ya se pone pesada la cosa. Que tenga buena tarde, gusto Exacto. Pajaritos FM. Que estés bien. Listo, hasta luego, gracias. Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Radio Pajaritos FM.